Bueno, ahora vamos a hablar de otro tema de coyuntura, pero como siempre vamos a ir más allá de la anécdota. Está con nosotros el abogado Roberto Pereira, él es experto en temas de libertad de expresión y otras cosas adicionalmente, otras prácticas. Buenas noches, Roberto, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Maite? En primer lugar, felicitaciones por tu retorno pues, a la Muchas pantalla. gracias, Roberto. Bueno, el primer tema que quisiéramos abordar contigo, que tiene que ver con la libertad de expresión, pero que además ha conmocionado un poco la opinión pública, es el caso Bustíos. ¿Por qué es relevante, no solamente para el gremio de los periodistas, sino en general para todos los peruanos, entender su relevancia justamente? Bueno, porque este es un caso de relativa impunidad, ¿no? Que ha estado pendiente de cerrarse ya desde hace 34 años, porque estos son hechos que ocurrieron en el año 88, en el contexto sin duda de la violencia subversiva, y es un asesinato atribuido a las fuerzas de seguridad que ha tenido una serie de vaivenes judiciales y no se lograba cerrar, digamos, el círculo, ¿no? Bueno, todavía no se cierra porque ha habido una sentencia de primera instancia. Recordemos que antes de esto hubo una sentencia absolutoria a favor del señor Urresti. Esta sentencia llegó a la Corte Suprema anuló el fallo y ordenó un nuevo juicio, ¿no? Y digo que es parcialmente un tema de impunidad y que no se cerraba porque hay un grupo de personas militares que ya están condenados por este mismo caso, ¿no? Entonces, lo que aquí faltaba era dilucidar la responsabilidad del señor Urresti en estos hechos y en primera instancia ante este nuevo juicio, luego de este nuevo juicio, bueno, la sala penal liquidadora ha decidido condenarlo a 12 años de pena privativa de libertad, acusándolo de haber sido el coautor del asesinato con la agravante alevosía en contra del señor Bustíos, el periodista Bustíos, y en grado de tentativa con un acompañante que resultó herido en esos mismos hechos, ¿no? De manera tal que la sentencia yo creo que marca un momento importante porque, bueno, ha sido publicada recién, antes de venir al programa, he visto que recién ha sido publicada, pero en la lectura ya se han advertido ahí una serie de cosas muy interesantes, ¿no?, de cara a la administración de justicia sobre casos de asesinatos en ese periodo de violencia y que sin duda van a ser muy interesantes discutirlos en el futuro, ¿no? Ahora, en general en Latinoamérica, Roberto, hay problemas frecuentes con la seguridad de los periodistas en el ejercicio de sus oficios. Y a veces, como digo, pensamos que solamente es un problema de los periodistas, pero esto tiene una relevancia importante o un efecto tremendo para democracias como las del Perú. ¿Nos podrías explicar Sin duda. en simple cuál es la relación? Hay un dato que es realmente alarmante, ¿no? UNESCO y CPJ, que es, bueno, UNESCO es una organización vinculada a Naciones Unidas y CPJ es una organización privada que se encarga de monitorear la libertad de expresión en el mundo, estiman que entre el 80 y el 86% de asesinato de periodistas quedan en la impunidad, ¿no? Obviamente dependiendo de los países, ¿no? Pero esto es un dato muy alarmante porque, como bien decías, cuando se afecta la libertad de expresión, no solamente es un problema del periodista afectado o del medio afectado, sino que genera un efecto de autorrestricción, de autocensura, que es lo que precisamente buscan los agresores, ¿no? Atacando a un periodista, atacando a un medio, censurándolo, asesinando. Lo que buscan también, además, es enviar un mensaje al resto de medios de comunicación, de periodistas, para que no cubran determinados ámbitos, no investiguen determinadas situaciones, no critiquen, ¿no? O no fiscalicen determinada actividad que van desde el crimen organizado hasta las actividades políticas, ¿no?, de políticos en general, ¿no? Entonces, el efecto que genera un atentado contra un medio, contra un periodista, es un efecto que trasciende ese medio a ese periodista. Eso es la razón por la cual las organizaciones que se dedican a monitorear la libertad de expresión se preocupan especialmente cuando ocurren este tipo de situaciones de violencia o cuando se crean situaciones de hostilidad a la prensa, porque precisamente eso debilita la democracia, debilita el debate plural, robusto, de ideas, que es lo que finalmente, a lo que finalmente contribuye la libertad de expresión, ¿no? Claro, porque si no tenemos una variedad de fuentes para informarnos, no tomamos decisiones y eventualmente se puede ir a niveles de totalitarismo, ¿no? Sin duda, claro. Ya la Corte Interamericana, tomando o siguiendo, digamos, la ruta de la Corte Europea hace muchos años, el año 85 aproximadamente, sus primeros pronunciamientos, ha hecho o ha establecido una relación directa entre la democracia y la libertad de expresión, ¿no?
ha dicho que la libertad de expresión es la piedra angular de la democracia. Es decir, es imposible pensar un sistema democrático sin un ejercicio robusto, pleno y garantizado de la libertad de expresión, ¿no? Entonces, ¿por qué hay esta asiduidad o esta frecuencia en el Parlamento? ¿Por qué lo hacen con tanta asiduidad, en todo caso, de afectar la libertad de expresión con algunos proyectos de ley que claramente, pues, o sea, o son imposibles de aplicar o son muy gravosos? Ahí no se han enterado de este tema de la libertad de expresión y las de mejores democracias. Bueno, recientemente, el día sábado, se publicó un informe en el Diario del Comercio que han detectado 96 proyectos de ley desde el año 2006 a la fecha que inciden negativamente en la libertad de expresión. Y yo creo que es porque los actores políticos no tienen un talante democrático, es decir, son actores políticos, diría yo, antidemocráticos claramente, ¿no? Por eso es que permanentemente intentan afectar la libertad de expresión, interviniendo en los contenidos, los medios, debilitando las capacidades del periodismo de investigación, debilitando el secreto de sus fuentes, o impidiendo o sancionando, penalizando la difusión de determinados contenidos, ¿no? Y todo bajo argumentos vinculados a proteger, ¿no?, el honor de las personas o a proteger la administración de justicia, ¿no? Pero que todos son pretextos, porque en realidad si uno revisa las exposiciones de motivos, parten de presupuestos absolutamente falsos, ¿no?, que no se condicen con la realidad. O esta idea peregrina que ronda de vez en cuando en el Congreso de obligar que los periodistas tengan título profesional o estén afiliados a un colegio profesional para poder ejercer la labor periodística, asumiendo una idea absolutamente equivocada de que con eso se va a incrementar, ¿no?, la calidad periodística, cuando eso a todas luces ha sido desmentido por la realidad, incluso en otras profesiones, ¿no? Para no hablar ya del propio periodismo, ¿no? De manera tal que yo creo que eso tiene que ver directamente con la poca calidad democrática de los actores políticos, ¿no? Y eso conlleva precisamente a afectar este elemento nuclear de la democracia, que es la libertad de expresión, ¿no? Claro, porque había un escritor famoso que escribió un libro que, bueno, a los que nos gusta la tecnología y el futuro, no sé si tú has leído 1984, Claro, de George Orwell. Mucha gente no sabe. Soy orwelliano por naturaleza. George Orwell además fue un gran periodista y dedicó mucho de sus escritos a hablar de la libertad de expresión. Cubrió la Guerra Civil Española. Claro, imagínate, pues, ¿qué le habríamos dicho a George Orwell? No, tú no puedes ser periodista porque no te has colegiado. Además que es una barrera económicamente de ingreso al mercado, ¿no? Claro, escindir, digamos, es lo que dice la Corte Interamericana siguiendo la Corte Europea, ¿no? Escindir la libertad de expresión del ejercicio periodístico es imposible, ¿no? Así es. El periodista es alguien que ejerce la libertad de expresión de manera estable, profesional y a veces remunerada, ¿no? Entonces, hacer esa escisión es imposible, es por eso que hay una conexión conceptualmente, ¿no?, imbricada ahí entre el periodismo y la libertad de expresión. Por lo tanto, exigir que alguien que ejerce el periodismo, es decir, que ejerce la libertad de expresión de manera estable, exigirle requisitos adicionales va en contra de este derecho fundamental que es reconocido a todos por el solo hecho de ser personas, ¿no? Claro, y después también hay ciertas distorsiones que buscan, digamos, objetivos más trascendentes, como estoy hablando de esta propuesta legislativa de obligar a que algunos medios introduzcan un contenido musical, porque de esta manera promovemos... Música nacional emergente. Exactamente, hasta el 40%. ¿Por qué esto afecta justamente la libertad de expresión? Digamos que en efecto son dos objetivos muy trascendentes, pero ¿por qué tenemos que ir más por el de la libertad de expresión respecto del otro? Claro, este tipo de proyectos se cubren, ¿no?, bajo propósitos que son de indiscutible bondad, ¿no? ¿Quién va a oponerse a promover la cultura, ¿no? ¿Quién va a oponerse a promover los valores nacionales, ¿no? Eso es imposible estar en contra de eso. Pero sin embargo, la manera como pretenden hacer eso claramente revela su carácter antidemocrático, ¿no? Lo que se pretende hacer es intervenir en los contenidos de los medios de comunicación, ¿no? Además, desoyendo o no dándose cuenta que en realidad ya existe un marco normativo en la Ley de Radio y Televisión destinado precisamente a promover, fomentar los valores nacionales, la cultura, ¿no? Otra cuestión distinta es que el Estado no haga uso de esas herramientas, no haya desarrollado políticas para que eso pueda realmente hacerse realidad. Y entonces ante eso, claro, se recurre al pretexto, ¿no?,
de fomentar la cultura y tal, pero en el fondo lo que se hace es una intervención inaceptable en los contenidos de los medios de comunicación. Y si se permite eso, ¿no? Eso lo que genera es lo que el profesor Ronald Dworkin llamaba una pendiente resbaladiza, ¿no? Es decir, ya ocurre ahora ahí, pero luego vendrán otro tipo de contenidos y entonces ya es imposible parar o poner el límite a ese tipo de intervencionismo estatal. Por eso es que es muy peligroso fomentar este tipo de iniciativas y más bien hay que denunciarlas y hay que argumentar contra ellas, ¿no? Porque claramente son medidas intervencionistas que al final, la historia lo ha demostrado, terminan afectando seriamente la libertad de expresión, ¿no? Claro, para que quienes en todo caso la apoyan entiendan, es una suerte de control previo de contenidos lo que podría generar este tipo de iniciativas. Es una suerte de control previo. Si nos atenemos, censura, en todo caso. así es, si nos atenemos a los criterios que utiliza el derecho internacional de los derechos humanos, básicamente el sistema interamericano, es una suerte de control indirecto, ¿no? Ajá. Es decir, a través del abuso del poder regulatorio, ¿no? Del Estado, de las frecuencias radioeléctricas, ¿no? Entonces, bajo el argumento de que el Estado puede regular las frecuencias radioeléctricas, ¿no? Lo hace de manera desproporcionada, abusiva, ¿no? Con fines distintos o provocando resultados que al final son lesivos para la libertad de expresión, ¿no? Y el otro proyecto tiene que ver con, pareciese la salvaguarda de nuestra buena reputación, del honor, pero también tiene ahí un sesgo vinculado a menoscabar la libertad de expresión. ¿Cómo así? Sí, es un proyecto, son dos proyectos en realidad que plantean el incremento de las penas en los delitos contra el honor. Claro, uno dirá, bueno, pero hay que proteger el honor de las personas, pero no es precisamente pues, el honor de los privados el que interesa al Congreso o a los congresistas, claramente. En lo que están pensando es en el honor de los funcionarios públicos, básicamente de los políticos, ¿no? No justifican por qué se incrementan las penas, si hay un problema de impunidad, ¿no? O de poca reacción jurídico-penal frente a este tipo de delitos. Es simplemente una agravación de pena. Entonces yo creo que detrás de eso también está esta idea de enviar un mensaje de autocensura, de temor, de amenaza a los medios de comunicación, ¿no? Frente a su actividad periodística crítica o de opinión en contra, ¿no es cierto?, de determinados sectores políticos, ¿no? Por lo demás, esto va en contra de una tendencia ya que se viene imponiendo en la región, por lo menos hace mucho tiempo, que es retirar la intervención del derecho penal de este tipo de conflictos entre libertad de expresión y derecho al honor, ¿no? La Corte Interamericana ya desde una sentencia en el año 2019 contra Venezuela ya ha establecido que la intervención del derecho penal para sancionar discursos que cuestionan, ese discurso de interés público, que cuestionan a políticos o a personajes de interés público, es contrario a la Convención Americana. Se pueden utilizar otro tipo de vías, el derecho civil, responsabilidad pecuniaria, multas, ¿no? O el derecho a rectificación, ¿no? Claro. Pero la intervención del derecho penal, la Corte ha dicho por primera vez, ¿no?, que ya esto resulta contrario a la Convención. La Comisión Interamericana ya desde hace muchos años ha venido planteando esto, y entonces estos proyectos pues van contracorriente, ¿no?, de lo que está ocurriendo ahora en el ámbito del sistema interamericano y lo que la doctrina hoy día discute en el mundo, ¿no?, que es buscar respuestas jurídicas, ¿no?, que no sean pues el derecho penal, o siendo el derecho penal que no se recurra a la pena privativa de libertad. Claro, sobre todo por eso, ¿no? Para que no vayas a la cárcel, para ponerlo en términos simples. O sea, el derecho penal es me voy a la cárcel. Así es. El derecho penal también tiene otro tipo de penas, días multa, claro, pero son más gravosas, servicios ¿no?, comunitarios, ¿no? Acá más bien vamos en contra, ¿no? Queremos agravar las penas para que los periodistas vayan presos, ¿no?, por ejercer la libertad de expresión, y eso claramente va en contra de esta tendencia pues regional, que más bien recoge la experiencia y lo que sugiere es que se retire el derecho penal de este ámbito, ¿no? ¿Tú crees, desde tu experiencia, que a los políticos en el Perú no les gusta el periodismo porque justamente los pone bajo los reflectores? Bueno, estoy convencido de eso, ¿no? Y basta ver las evidencias para confirmar esta idea, ¿no? Creo que son actores antidemocráticos, no les gusta, no entienden, ¿no?, de qué va la libertad de expresión. No entienden, ese es el problema. Entonces ellos creen que la libertad de expresión va de discursos panegíricos, ¿no?, de alabanza, de discursos neutros, no. El sentido de la libertad de expresión, la razón por la que se protege la libertad de expresión es para favorecer los discursos críticos
es para favorecer la crítica robusta, la pluralidad de ideas, de pensamiento, la contraposición, ¿no?, de ideas en una sociedad, y eso es lo que precisamente hace que el debate público se enriquezca, que la democracia se fortalezca, ¿no? En cambio, ellos piensan todo lo contrario, ¿no?, que el periodista tiene que, ¿no?, Claro. tiene que dar discursos neutros, no criticar, no meterse en determinados ámbitos, ¿no? Y pretenden desde el poder decir qué cosas se puede y no se puede hacer en el ejercicio de la labor periodista. Claramente eso es una concepción antidemocrática de la política y yo diría de la sociedad en general, ¿no? Entonces, un buen político, por definición, tendría que promover la libertad de expresión, porque por está pues supuesto. vinculada con su objetivo último, que es eso, la democracia. Por supuesto, y además creo que es una tontería, ¿no? Porque al final esto es un boomerang, ¿no? Porque, como decíamos antes, esto no solamente afecta al medio o al periodista que es restringido, sino que nos afecta a todos, ¿no? Todos nos empobrecemos cuando la libertad de expresión no está adecuadamente protegida porque recibimos menos información o recibimos información falsa o sesgada, ¿no es cierto? Y por lo tanto nos hacemos una mala imagen, una mala idea, una idea pobre o distorsionada en el peor de los casos de lo que ocurre alrededor de los asuntos públicos y eso nos impide tomar decisiones adecuadas sin lugar a dudas, ¿no? Así es, además entrar en el tema político y público implica eso, justamente estar bajo el exactamente, auscultado por todos. Es lo que la Corte ha señalado con mucho énfasis, que el personaje público, el político, típicamente, tiene un deber jurídico de tolerancia, ¿no? Eso es lo que la Corte estableció con mucha nitidez, tratándose de funcionarios públicos, de personas de relevancia pública, precisamente porque deciden de manera voluntaria intervenir en los asuntos de interés público. Entonces nadie que tenga esa pretensión voluntaria puede pretender que no se le critique, ¿no? Que no se lo cuestione. Entonces eso forma parte de la esencia del sistema democrático de personajes o actores democráticos. El que no entiende eso, que se dedique a otra cosa. Así es. No a la política. Muchísimas gracias a Roberto Pereira, al doctor Roberto Pereira. Ha sido muy interesante.